Veamos ahora la jugada alfil de 3 de las blancas, que es muy flexible, ya que todavía el blanco no define si va a situar el peón en C4 antes de ubicar el caballo en la casilla C3. Y aquí las negras tienen a su disposición un buen número de variantes interesantes, como principalmente alfil C5, aunque también caballo C6, caballo E7, G6, son jugadas que se han realizado en esta posición. Pero nosotros vamos a estudiar caballo F6, E5 naturalmente pierde un peón debido a dama A5 jaque. Ahora sí, el blanco está amenazando el avance del peón y dama C7. Y tenemos las mismas jugadas hechas que contra caballo C3 de las blancas. Aquí el blanco tiene un amplio abanico de opciones para elegir. Pero en general debe tener en cuenta que el negro está en condiciones de avanzar su peón a D5 muchas veces. Por ejemplo, bueno, algunas de las jugadas del blanco buscan preparar el movimiento C4 en buenas condiciones y otras buscan preparar F4. Comenzaremos viendo F4 directo. El inconveniente de este movimiento es alfil C5. Esto es muy típico de la Paulsen y lo pudimos observar en otras variantes también. El alfil sale por C5 y ejerce presión en esta diagonal. Tras C3 y alfil E3. Aquí esto es importante. El negro queda bien jugando simplemente D6 seguido de E5, con buena posición. Esta es la solución más sencilla de las negras. El fundamento de esto es también bastante sencillo. En esta estructura, que ya hemos estudiado muchas veces, también cuando vimos la variante Najdorf especialmente, el problema de esta estructura es la debilidad del punto D5. Como las blancas no sacaron el caballo por C3, entonces esta disposición en el centro es ideal. También es posible dama B6, que gana un peón porque crea una doble amenaza sobre 2 puntos, pero aquí debemos tener cuidado en caso de caballo D2. Aquí el negro captura en D4 y las blancas en la práctica han conseguido muy buenas posiciones a partir de caballo C4, que es un gambito, ya que si las negras juegan dama A7, la dama no queda bien ubicada aquí y tras, por ejemplo, la captura en D4, el alfil se puede alejar de D6, o también está la jugada B4 de las blancas intermedia. Sin embargo, esto es interesante debido a esta novedad, caballo F5. Esta jugada no se ha practicado todavía. Las blancas están forzadas a capturar la dama. Y ahora capturamos con el caballo, amenazando la dama del blanco. Y podríamos llegar a esta posición donde las negras tienen 3 piezas menores por la dama. Las blancas están un poco adelantadas en desarrollo y las piezas de negro no están del todo bien coordinadas. Pero si consiguen coordinarlas, entonces seguramente el negro va a tener las mejores chances. Esta es una opción interesante, pero que todavía no se ha probado. Si la blanca juega rey H1 para preparar F4, aquí podemos jugar algo del estilo de alfil C5 y alfil E7, pasando a una variante está en el límite entre variante Paulsen y Scheveningen esto.
Pero D5 está a nuestra disposición. Y claro, este tiempo, esta jugada rey H1, en la posición que surge tras el cambio en D5, no aporta nada a las blancas, rey H1. Entonces las negras tienen un buen juego. Por ejemplo, en esta partida, las negras con jugadas naturales consiguen una buena partida. Aquí la mejor jugada de blanco sería caballo F3, que no siguió, para controlar una casilla importante. Y aquí podemos optar por el fianchetto, que es también la disposición más activa para las negras en este tipo de posiciones. Por ejemplo, tras el cambio, y lo mismo pasaría si alfil H7 y dama E4, la dama de las blancas quedaría atrapada y las negras tendrían ventaja. Vamos a ver ahora otros movimientos. Por ejemplo, si alfil E3 también podemos jugar D5. En este caso, el blanco no va a cambiar en D5 porque después de caballo por D5, la posición de su alfil haría que tenga que perder un tiempo. Y aquí las negras tienen buena posición de varias maneras. Pueden simplemente jugar, bueno, continuar con su desarrollo o bien ocupar el centro con buena posición. Veamos caballo D2. Este movimiento también es muy interesante, no se ha practicado mucho. Una idea posicional se puede ver en esta partida, donde el gran maestro argentino Daniel Cámpora empleó este avance de peón con idea de restringir el juego de las negras en el flanco de dama y asegurarse el control de la casilla B6. Entonces, tras B6, que es la jugada más natural de las negras, pero posiblemente una jugada equivocada en esta posición, siguió A5. En caso de peón por A5, caballo B3, el negro tiene debilidades. Y tras B5, C4. Abriendo la posición y el blanco cuenta con ventaja de desarrollo. Y además la debilidad del punto B6 si las negras comen C4, ¿no? De esta manera el blanco estratégicamente superó al negro en esta fase de la partida. Y contra esto tenemos que tener cuidado. Una buena solución es simplemente caballo C6 con este tipo de posiciones quizás más típicas de otra variante de la Paulsen. Pero podemos jugar alfil E7. Esta jugada me parece una buena solución. Entonces nosotros de esta manera no estamos definiendo con D6 lo que vamos a hacer en el flanco de dama. Nuestro caballo puede salir por C6 directamente. Por ejemplo, si A4, simplemente caballo C6, capturamos con este peón y después puede seguir D5 y la jugada A4 no está aportando mucho al blanco. No llega a ubicar un caballo en B6. O bien dama E2. Y por ejemplo, el desarrollo de esta partida. Y ahora, muy interesante, simplemente G6. Y E5. Y esto lo habíamos comentado en otra posición. Esta estructura la podemos buscar cuando no hay ningún caballo blanco en C3, que no puede aprovechar la debilidad de D5, que es el inconveniente principal. Aquí las negras, con estos movimientos, consiguieron una buena posición. H6 sirve para evitar alfil H6. Es una estrategia de restricción de parte de las negras. Vemos cómo los peones del negro están limitando la acción de las piezas del blanco. El peón de H6 también cumple esa función, limitando al caballo, al alfil. Y en general las piezas del blanco están un poco torpes o descoordinadas aquí.
Otro movimiento es torre E1 con idea de E5, a lo que las negras pueden jugar D6 y ahora C4. La explicación de esto es que si C4 directamente, que veremos como jugada principal, las negras pueden aprovechar, como veremos, tener esta diagonal abierta para el alfil y no tienen por qué jugar el peón a D6. Por eso las blancas tratan a veces de obligar al negro a jugar el peón a D6. Pero ahora simplemente pasando a una posición normal de erizo, con alfil B7, luego torre C8, posiblemente dama B8, etc. La torre N1 está simplemente mal ubicada aquí. Con lo cual esta posición es óptima para las negras si la comparamos sobre todo con el movimiento C4 en la jugada 5 que veremos más adelante. Naturalmente también es posible jugar caballo C3, pero en tal caso con caballo C6 nos vamos a encontrar con transposiciones a variantes que ya estudiamos cuando vimos caballo C3 en el quinto movimiento de las blancas, tanto con alfil E3, donde nosotros examinamos comer, seguido alfil C5, el cambio en D4 y alfil C5. Si caballo B3 podemos jugar B5 inmediatamente, y caballo por C6 respondemos capturando con este peón. Vamos a ver C4. Aquí la mejor jugada del negro es caballo C6. Aquí esta jugada es superior a comenzar a armar el sistema erizo con D6, alfil E7, B6, caballo D7, etc. Caballo C6 es mejor porque obliga al blanco a tomar una decisión con su caballo. Si juega alfil E3, caballo E5 inmediatamente le brinda al negro una buena posición. Puede cambiar el caballo por el alfil, puede capturar en C4 quizás, en alguna ocasión, pero sobre todo amenaza llevar el caballo a G4, amenazando mate en H2 y el alfil. Se ha practicado caballo F3, pero también aquí la posición del negro es muy buena, con caballo G4. Y el negro en general puede jugar de varias maneras. Algunas ideas son especular con la posición de mate en H2 para jugar caballo D4 en algunos casos. Otra idea puede ser presionar en F2. También hay que mencionar que contra H3 podemos jugar caballo E5, pero también es posible un movimiento H5. No es tan fácil para blanco expulsar este caballo en buenas condiciones. Bueno, por otro lado, caballo C3. Se ha jugado, por ejemplo, una partida entre dos de los mejores jugadores del mundo, Ivanchuk y Lajos Portish, siguió de esta manera. Aquí tenemos H5, entonces G3 para expulsar al caballo, pero el blanco ha quedado un poco debilitado. Ahora podemos estar intentando comer en F3 seguido del avance de H4. Entonces el blanco jugó así. Y en general se dio una partida complicada con chances iguales para ambos. El negro está un poco debilitado aquí, pero jugará alfil F6 y quedará bastante bien defendido. El caballo en E5 es una pieza fuerte y el blanco no tiene sencillo expulsarlo con F4, ya que esta pieza consigue ahora la casilla G4, ya que no es posible jugar H3. Además de esto, también es posible jugar caballo D4, siempre especulando con el mate en H2. G3, única jugada, y ahora tras el cambio, caballo E5, y las negras están bien también aquí. Caballo por C6 de parte del blanco es la opción principal, y D por C6. Y en esta estructura, a diferencia de una que vimos con el caballo de blanco en C3 directamente, esta es un poco más favorable para el negro, ya que tiene a su disposición la casilla D4, que no puede ser defendida por ninguno de los peones del blanco.
Con lo cual, una idea del negro es a veces situar el alfil en D4. Y en general el negro no tiene problemas aquí. Y la única idea que puede traerle algún inconveniente es el avance del peón a F4. De lo contrario sigue E5 y prácticamente con quizás mejor posición incluso para las negras. Entonces F4 está bien porque restringe la acción de este alfil, que ahora es una pieza muy torpe. Pero la posición del negro está muy bien. Ahora se recomienda jugar de esta manera. Con esto se busca la casilla G4 para el caballo. Por ejemplo, ahora se amenaza en F2. Si dama E2, que se ha jugado. Dama D8 es una jugada muy apropiada. Es una jugada que está mirando el alfil del blanco, como para jugar caballo F2 y ganar calidad. Está mirando la jugada dama H4, pero también, si el blanco no se da cuenta, como ha pasado en muchas partidas, aparece este movimiento directamente. Y las negras ganan. Superior la jugada dama F3, nuevamente dama D8, caballo D1, ahora defendiendo F2. También se han practicado algunas opciones donde las blancas sacrifican la calidad y se dejan jugar caballo F2. Pero tampoco el negro está obligado a aceptarla. Puede jugar dama H4 y jugadas, puede buscar alfil D7 y el roque largo, por ejemplo. En general, el problema de blanco es que con H3 no amenaza el caballo de G4 debido a que se abriría la columna H. Entonces dama H4 aquí también. Caballo por H2 no funciona porque la dama de blanco tapa en H3 en esta variante. Y por ejemplo B6, quizás más activo que alfil D7, porque está la posibilidad luego de abrir esta diagonal. Y vamos a ver cómo continúa una partida. Aquí el blanco jugó de manera lógica, ganando espacio en el flanco de dama. Y ahora, justo a tiempo, antes de que venga C5 de las blancas y el alfil quede tapado, C5. Y el negro tiene las piezas en posiciones muy activas. Podemos ver, todas las piezas del negro están bien situadas. Siguió alfil B4. Y tras estos cambios, ahora enroque corto, que es una jugada no tenemos que olvidar que todavía es posible enrocar del lado corto, aunque generalmente en esta variante lo hacemos del otro lado. Y en esta posición las negras tienen ventaja. Veremos ahora la variante principal de las blancas con alfil D3, que consiste en el movimiento dama E2. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.